La Gran Muralla China, una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la historia, no solo es un símbolo de la resistencia del pueblo chino, sino también un enigma repleto de secretos que han dejado perplejos a los historiadores durante siglos. ¿Sabías que, aunque se le reconoce por su tamaño monumental, hay cientos de detalles y curiosidades sobre su estructura y significado que son poco conocidos? Así que, si te has preguntado alguna vez qué misterios oculta esta colosal muralla, quédate, porque en este vídeo te llevaremos a través de un fascinante recorrido por los secretos de la Gran Muralla China que sorprenden a los historiadores. Imagina un lugar donde las piedras hablan, donde cada ladrillo guardó un secreto durante siglos. La Gran Muralla no es solo un vestigio del pasado, es una historia viva que nos habla de la ambición, los sacrificios y la unión de millones de personas. Pero, ¿cuán bien conocemos sus secretos? No solo fue construida para proteger el imperio chino de invasiones, sino que también representa un testimonio de una era en la que ingeniería, estrategia y una visión de futuro se entrelazaron. Así que, si quieres descubrir no solo lo que sabemos, sino también lo que aún queda por desvelar, sigue mirando. Lo más sorprendente es que la construcción de la muralla se extendió por más de 2000 años, comenzando en el siglo VII a.C. Eso es más de lo que dura muchas civilizaciones. Y aquí está la primera sorpresa: muchas personas asumen que la Gran Muralla es un único muro continuo, pero en realidad, es un sistema de fortificaciones separadas que fueron construidas a lo largo de diferentes dinastías y épocas. Esto invita a pensar, ¿qué motivó cada emperador a construir su parte de la muralla? Las respuestas son tan variadas como los materiales utilizados, que iban desde tierra apisonada hasta ladrillos cocidos. ¿Sabías que la mayoría de los materiales utilizados en la construcción no eran de piedra? Las primeras secciones fueron levantadas con tierra y madera, lo que les daba un aspecto muy diferente al que imaginamos hoy. Esto plantea un interesante dilema arqueológico: si la muralla original estaba hecha de materiales perecederos, ¿cómo sabemos cómo era realmente? Historiadores y arqueólogos han tenido que recurrir a textos antiguos y artefactos para intentar reconstruir su historia, pero ¿cómo podemos estar seguros de que la historia que conocemos hoy es precisa? Un aspecto intrigante es que la Gran Muralla no solo sirvió de defensa militar. Se convirtió en una fuente de control sobre el comercio en la ruta de la seda, permitiendo al imperio chino regular el flujo de mercancías que entraban y salían. ¿Te imaginas que cada ladrillo no solo fue un esfuerzo para bloquear a un enemigo, sino también para desarrollar una economía? Un secreto que sorprende es el papel que jugaron los comerciantes en este proceso. Los comerciantes tenían sus propias pasajes y eran obligados a pagar impuestos para cruzar la muralla, lo que transformó al monumento en un pilar fiscal vital para el imperio. A medida que las dinastías cambiaban, también lo hacían las estrategias y usos de la muralla. Durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII, se llevaron a cabo las mayores extensiones de la muralla. Esta fase se caracterizó por el uso de materiales más duraderos, como ladrillos cocidos y piedra. Sin embargo, ¿por qué esperar tanto tiempo para reforzar adecuadamente esta defensa? La respuesta es tan compleja como reveladora: con el tiempo, los enemigos y amigos de China cambiaron, y la percepción de amenaza variaba. En un momento, los ataques de tribus nómadas como los mongoles eran una preocupación principal, mientras que en otras épocas, el enfoque era más hacia el interior del imperio. Pero, a pesar de su longevidad y grandeza, la muralla no fue completamente efectiva en su propósito de protección. Esto nos lleva a un aspecto fascinante y a menudo pasado por alto: la muralla fue más una barrera simbólica que física a lo largo de su historia. Aunque estableció un límite claro, muchos guerreros lograron sobrepasarla, no solo en número, sino también en estrategia. Este hecho plantea la pregunta: ¿realmente una muralla puede ofrecer seguridad total? Quizás, en la época moderna, nuestros conceptos de seguridad son igualmente cuestionables. Y aquí llega un dato realmente asombroso. Durante su construcción, se estima que más de 1 millón de trabajadores estuvieron involucrados. Muchos de ellos eran campesinos reclutados. Desafortunadamente, muchos perdieron la vida en su construcción. Se dice que algunos murales en los templos antiguos fueron pintados en memoria de aquellos que murieron, un recordatorio sombrío del costo humano detrás de esta maravilla. Esta realidad aporta una nueva dimensión a la muralla,
que no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un monumento a la perseverancia y el sacrificio humano. ¿Y cómo fue la vida en la muralla misma? Ese es un aspecto que los historiadores han explorado en profundidad. A lo largo de sus extensiones, había estaciones de guardia, donde soldados pasaban semanas e incluso meses cuidando la muralla. Se cuenta que los soldados utilizaban señales de humo y fuego para comunicarse rápidamente entre sí en caso de un ataque inminente. Pero, ¿qué pasaba en esos largos periodos de soledad? Imagina las historias, las leyendas que se formarían en ese aislamiento. Historias tanto de valentía como de desesperación, que se transmitieron de generación en generación. Y así entramos en otro secreto fascinante. Las leyendas y mitos que rodean a la Gran Muralla son abundantes. Se dice que el espíritu de una mujer, llamada Menjiannu, llora cada invierno por su esposo, quien fue forzado a trabajar en la muralla y murió en el proceso. Su dolor fue tan intenso que, según la leyenda, la muralla empezó a desmoronarse. Este tipo de historias no solo reflejan la cultura y el pensamiento de una época, sino que también revelan la conexión emocional que las personas tenían con la muralla y lo que representaba para ellas. Así que, ¿cuán profunda es esa conexión? ¿Es solo una historia de un monumento o algo más? Este sentimiento trasciende generaciones. Hoy, la muralla es igual de poderosa. En tiempos de conflictos y tensiones políticas, se le mira como un símbolo de resistencia y unidad. Es uno de los pocos lugares en el mundo que puede representar la historia y la identidad de un país de manera tan tangible y emocional. Pero lo que es aún más impactante es que, a pesar de su fama mundial, muchas secciones de la Gran Muralla están en ruinas, amenazadas por el tiempo y la falta de mantenimiento. Esto trae a colación el dilema turístico, el equilibrio entre preservar algo valioso y la necesidad de recibir a millones de visitantes que desean ver con sus propios ojos esta maravilla. ¿Cómo se puede cuidar de un monumento tan antiguo sin que se pierda su esencia? Y mientras reflexionamos sobre la importancia de su conservación, consideremos un último giro inesperado en esta narrativa. Aunque ha existido por siglos, la Gran Muralla está en constante transformación. Nuevas excavaciones revelan secciones no mapeadas, y cada descubrimiento aporta más al complejo tapiz de su historia. Estas revelaciones recientes son fundamentales, no solo para la historia de China, sino para la historia de la humanidad misma. Así que, prepárate, porque en la segunda parte de este fascinante recorrido, te desvelaremos más secretos y misterios que han sorprendido a los historiadores. ¿Qué otros aspectos sorprendentes de la Gran Muralla están esperando ser descubiertos? Te garantizo que los hallazgos que compartiremos dejarán tu curiosidad aún más despierta. Así que no te apartes, porque lo mejor está por venir. Continuando con nuestro viaje en el descubrimiento de los secretos de la Gran Muralla China, es fascinante considerar cómo la tecnología de la construcción fue evolucionando a lo largo de los siglos. A medida que el tiempo pasaba, la muralla no solo se fortaleció en términos físicos, sino que también se convirtió en un reflejo de la sofisticación militar de las dinastías que la administraban. Por ejemplo, durante la dinastía Min, se introdujeron innovaciones como torres de vigilancia, que no solo ofrecían una mejor visión del entorno, sino que también actuaban como centros de comunicación y defensa. Estas torres estaban equipadas con acceso para utilizar armas de fuego, lo que representaba un avance significativo frente a las tácticas más tradicionales. Pero la Gran Muralla no solo fue un espacio de defensa, también fue un crisol de diversas culturas. A lo largo de su extensión, se puede observar la influencia de diferentes grupos étnicos y culturas, desde los pueblos nómadas del norte hasta las comunidades sedentarias del sur. Este encuentro de culturas enriqueció el patrimonio de la región, ya que las tradiciones y costumbres se entrelazaban. Las caravanas de comerciantes que utilizaban la muralla también contribuyeron a este mestizaje cultural, creando intercambios comerciales que fueron cruciales para el desarrollo económico y cultural de la época. Otro aspecto a destacar es el uso de la muralla como un lugar de vigilancia. No solo se empleaba para defenderse de los invasores, sino que también actuaba como un medio para supervisar la actividad en la zona. Con sus altas torres, los guardias podían ver a largas distancias, lo que les permitía detectar movimientos sospechosos con tiempo suficiente para reaccionar. Este sistema de comunicación utilizado por los soldados no solo era práctico, sino que también incorporaba elementos de creatividad.
Por ejemplo, diferentes símbolos de humo se utilizaban para transmitir mensajes específicos, lo que demuestra cómo la comunicación militar en esa época era más compleja de lo que se podría imaginar. Pasando a otro punto, es interesante mencionar el impacto que la Gran Muralla tuvo en el desarrollo de la infraestructura en la región. A medida que se extendían las rutas comerciales, se construyeron caminos y puentes a lo largo de la muralla, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. La relación entre la muralla y las rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, se convirtió en un factor fundamental para el crecimiento económico del Imperio chino. Sin embargo, a pesar de este aspecto positivo, también hay que considerar el hecho de que la muralla tuvo un efecto negativo en el medio ambiente. La necesidad de materiales de construcción llevó a la deforestación en varias áreas, alterando los ecosistemas locales. Además de ser un centro comercial y militar, la muralla también fue un espacio de control social. Se implementó un sistema de impuestos para las mercancías que cruzaban la muralla, lo que generó recursos para el Estado. Esta fiscalización no solo afectaba la economía, sino también la vida diaria de las personas que vivían en sus cercanías. Las regulaciones y la necesidad de permisos complicaban la vida de los comerciantes y agricultores, lo que podría interpretarse como un control más estricto del gobierno sobre sus súbditos. Explorando más a fondo el impacto social, se debe mencionar también la influencia cultural de la muralla en la literatura y las artes. Con el paso del tiempo, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo de inspiración que atrajo a poetas, artistas y filósofos. Se ha representado en innumerables obras de arte, desde la pintura clásica hasta la moderna, y su imagen ha sido evocada en numerosas historias y leyendas que reflejan el espíritu del pueblo chino. Temas de resistencia y sacrificio se entrelazan, transformando la muralla en un punto neurálgico de identidad cultural. Ahora, hablemos de otro secreto que añade una capa de misterio a la Gran Muralla, la existencia de secciones fantasmas. En las décadas recientes, algunos exploradores y arqueólogos han descubierto tramos de la muralla que fueron olvidados o han sido cubiertos por la naturaleza. Estas secciones de la muralla, cuya existencia era desconocida para muchos, sirven como un recordatorio de que la historia de la Gran Muralla continúa desarrollándose. La investigación y la exploración constantes están revelando nuevas historias y perspectivas sobre este antiguo monumento, lo que demuestra que siempre hay más por descubrir. Este descubrimiento de secciones olvidadas trae consigo un sentido de urgencia en la conservación de la Gran Muralla. A pesar de ser considerada una de las 7 maravillas del mundo, su condición ha ido deteriorándose con el paso de los años. Vientos, lluvias y el impacto humano han causado que algunas partes de la muralla se desmoronen y queden en ruinas. La creciente afluencia de turistas presenta su propio conjunto de desafíos, como equilibrar la necesidad de preservar la muralla con el deseo de que millones de personas la experimenten. Este es un dilema que enfrenta no solo a China, sino a cualquier nación que posea sitios históricos que son parte integral de su identidad. No obstante, el interés creciente por la Gran Muralla ha impulsado esfuerzos significativos para su restauración y conservación. Las autoridades han implementado medidas para proteger las secciones más dañadas y han comenzado a realizar trabajos de restauración en otras áreas. Se cumple un papel vital en la educación tanto para los viajeros como para los habitantes locales, resaltando la importancia de cuidar su patrimonio. Sin embargo, es crucial que esta restauración se realice de una manera que respete la autenticidad del monumento, evitando que se convierta en una simple atracción turística. Por otro lado, la Gran Muralla también ha inspirado innumerables estudios académicos. Desde su construcción hasta su potencial como atractivo turístico, los investigadores han explorado diversos aspectos de la muralla, desde su ingeniería hasta su simbolismo cultural. Las universidades y equipos de investigación alrededor del mundo están llevando a cabo estudios interdisciplinarios para comprender mejor tanto el legado de la muralla como su estado actual. Por ejemplo, se están utilizando tecnologías avanzadas, como la tecnología de escaneo láser y drones, para mapear y analizar secciones de la muralla que son difíciles de alcanzar. También es notable la influencia de la Gran Muralla en la política y la sociedad contemporánea. En un mundo en constante cambio, símbolos como la muralla pueden tomar nuevos significados. La muralla ha sido utilizada en discursos políticos y campañas, representando tanto la fortaleza como las barreras que definen un país. En momentos de tensión internacional, a menudo se evoca una conexión con la muralla como una representación de resiliencia y unidad.
En conclusión, la Gran Muralla China no es solo un monumento, es un símbolo poderoso que encarna la historia, la cultura y el espíritu de un pueblo. A medida que hemos recorrido juntos su trayectoria, hemos desvelado capa tras capa de secretos y misterios que han permanecido ocultos a lo largo de los siglos. Desde su construcción y sus funciones originales hasta su significado en la actualidad, la muralla es un testimonio viviente de la complejidad de la civilización humana. Hoy, mientras reflexionamos sobre su importancia, es crucial no solo apreciar su majestuosidad, sino también reconocer el esfuerzo colectivo que ha mantenido viva su historia. Cada bloque, cada sección y cada leyenda que se cuenta sobre la Gran Muralla contribuye a un patrimonio que vale la pena proteger. Es una inversión en el futuro, asegurando que generaciones venideras también puedan experimentar la maravilla que es la Gran Muralla China. Así que, al mirar a este monumento único en el mundo, recordemos que, además de ser un hito físico, es un legado cultural que debemos honrar y cuidar. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de los secretos de la Gran Muralla China. Te invitamos a seguir explorando y aprendiendo sobre este y otros destinos que forman parte de nuestro patrimonio mundial. La historia está llena de lecciones, y la Gran Muralla nos recuerda que, aunque el tiempo puede desgastar lo que es tangible, el espíritu humano y la conexión con nuestra historia son eternos.